Si fuéramos a evaluar el desempeño de Luis Abinader, de su gobierno, frente al desafío de la pandemia, y debiera asignarse una puntuación, y yo pudiera opinar sobre esto, opinaría que de 10 recibiera 10. En el ámbito de la recuperación económica, el presidente Luis Abinader ha tenido un desempeño más que encomiable. El puntal fundamental de la economía dominicana es el turismo. Y ya se habla de que el turismo tiene una recuperación que parece no presentarla ningún país receptor de turistas como República Dominicana en todo el mundo. Oye, no podría desearse más. Luis Abinader aplicó el criterio propio del capitalismo en el manejo de la pandemia, priorizar la recuperación del mercado frente a cualquier otro desafío. Nunca tuvo miedo, nunca tuvo pánico, no dejó sensibilizarse ni siquiera por el Colegio Médico Dominicano. No lo tocó el pánico del Colegio Médico Dominicano. Y tomó una decisión que le mandó el mensaje a la población de la importancia que él le estaba otorgando al enfrentamiento de la pandemia cuando nombró a la vicepresidenta de la República responsable del Gabinete de Salud. Eso le permitió a Luis Abinader, como político y como presidente, construir una imagen robusta, estable, confiable, y confiable para todos los sectores, confiable para el sector económico, confiable para el sector popular, confiable para la clase media. Paralelamente con esto, Luis Abinader estaba beneficiándose de una acertada decisión, probablemente la más acertada del primer tramo de la construcción de su gobierno, la escogencia de un ministerio público al que dejó obrar con independencia, pero además de un ministerio público cuya cabeza la conformaban personas que definían un orgullo profesional y un compromiso con la ética fuera de toda duda. Como el gobierno del PLD fue tan profundamente corrupto, ese ministerio público mantenía contra la pared al PLD, ahora bajo la égida de Danilo Medina. Por tanto, ni el PRM ni Luis Abinader tenían que ocuparse del PLD. El Ministerio Público lo tenía Tuche, sin sacar rayita, a partir de la salida o de la estructuración de los expedientes anticorrupción. Ahora, en ese cuadro político había un actor que estaba actuando a sus anchas, porque hacia el PRM, producto de su relación subterránea durante la campaña, tenía un alto nivel de tolerancia. Era el caso de Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo. Y al estar actuando a sus anchas, estaba aprovechando los déficits del gobierno de Luis Abinader. Uno de los déficits que estaba reduciendo la popularidad del gobierno de Luis Abinader era una inflación de la que no era culpable el gobierno de Luis Abinader, porque es una inflación hija de la desestructuración económico mundial
sobre todo en el ámbito de la producción, que en el ámbito de la producción, del transporte y del manejo de las fuentes energéticas. Eso ha generado una desestructuración de la economía mundial cuyo principal resultado ha sido una inflación que ha afectado a todo el mundo, incluyendo el gobierno de Luis Abinader. Pero en República Dominicana, donde la gente tiene poca capacidad para decodificar información, le facturaban eso al gobierno y el grupo de la Fuerza del Pueblo estaba aprovechándolo. Incluso ya habían construido consignas que tenían colocadas en los vidrios traseros de los vehículos. No saben gobernar. Y que sus activos interactivos de los medios de comunicación habían salido a propagar esto con mucha intensidad en un espacio que tenía todas las condiciones del caldo de cultivo apropiado para que germinara. Y eso estaba haciéndole daño al gobierno de Luis Abinader. Pero ocurre que Luis Abinader tiene como el asesor de su discurso político hacia las masas a un hombre que trajo Leonel Fernández aquí, Mauricio de Bengochea. Y Mauricio de Bengochea tiene experiencia de accionar con Leonel Fernández. Conoce sus debilidades y conoce su fortaleza, porque esos tigres que vienen de Sudamérica, especializados en el manejo de discursos políticos y de estrategias políticas, se dedican a estudiar a la persona para la que trabajan. Y Mauricio de Bengochea se conoce al dedillo a Leonel Fernández. Había que frenar a Leonel Fernández. ¿Y dónde encontró Luis Abinader el freno a Leonel Fernández? En el peaje sombra. ¿Y quién le explica a Luis Abinader que eso es aprovechable frente a Leonel Fernández? El ex asesor de Leonel Fernández, que ahora es asesor de Luis Abinader, Mauricio Bengochea. Así le suelta Luis Abinader el torpedo del peaje sombra a Leonel Fernández. Antes de soltar ese torpedo, es obvio pensar que Luis Abinader y sus asesores estudiaron la historia del peaje sombra. Observen que hace muchos días que Manuel Esquea le entregó ese informe a Luis Abinader y no se había hecho nada hasta hoy. Hace muchos días que se está negociando con la empresa, pero no se había soltado el torpedo hasta hoy. Incluso hay un preacuerdo, no hay ni siquiera un acuerdo firmado. Ahora, con ese torpedo se entra al espacio del PRM, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía que se definió ese contrato. Pero Luis Abinader sabe que la estructura financiera del peaje sombra fue con Leonel Fernández. Suelta el torpedo y lo suelta justamente después de que el PRM decide desmontar la prohibición de la reelección en su seno. Y Luis Abinader, en el mismo sitio del peaje sombra, construye una autopista que lo lleva directamente hacia la reelección.